¿Y si el secreto más extraño de Escocia no está enterrado en castillos ni grabado en leyendas, sino oculto en tu ADN? Dicen que la historia de Escocia está grabada en piedra, en castillos en ruinas, escudos de clanes desgastados por el tiempo y batallas épicas. Pero ¿y si la verdadera historia de Escocia no está en la superficie en absoluto, y si ellas partes más antiguas, extrañas y obstinadas de la identidad escocesa están ocultos en la sangre de su pueblo? En códigos moleculares más antiguos que el lenguaje, más profundos que el mito y más resistente que un imperio? Porque los estudios genéticos recientes ahora destrozando todo lo que creíamos saber debajo de los kilts y el orgullo celta yace un capítulo olvidado, un linaje no solo celta, no solo nórdico, sino algo mucho más antiguo. Algo que debería haberse extinguido hace miles de años, pero no lo hizo. Retrocedamos en el tiempo, hace 20.000 años Escocia no era Escocia. Era una inhabitable extensión de hielo, una árida extensión del Ártico. Sin humanos. Sin clanes. Solo glaciares. Pero a medida que último máximo glacial terminó alrededor del 11.700 AC, el hielo se derritió, el nivel del mar subió y, desde lo que hoy es España, Francia y Doggerland, pequeñas franjas de cazadores-recolectores del Mesolítico se infiltró en lo que ahora llamamos Alba. Y aquí es donde se pone interesante, chocante ADN antiguo extraído de huesos en horcadas y las hébridas en lugares como Links of Nordland, se ha revelado un haplogrupo materno, U5B2A3. Fechado a alrededor del 8500 AC. Eso es no solo prehistórico, eso es 10.500 años antes de la invención de la escritura, antes de las pirámides. Antes de los celtas. Esto haplogrupo, transmitida de madre a hija, aún existe en escocés moderno, especialmente aquellos procedentes de comunidades insulares remotas. ¿Por qué es esto tan descabellado? Porque en el resto de Europa, estos linajes de la edad de hielo fueron reemplazados, tragado entero por oleadas de agricultores de Anatolia, y luego de nuevo por migrantes indoeuropeos de la estepa de la Edad del Bronce. Pero en Escocia, este antiguo código, resistió de hecho, hoy en día, entre el 5 y el 10% de los escoceses de las tierras altas aún conservan ADN mesolítico, huellas genéticas de personas que cazaban renos. No construyeron pueblos, no hablaban un idioma que podamos rastrear, y sin embargo, siguen vivas en la sangre de los niños pelirrojos de las tierras altas. Esto no es folclore. Esto es viaje en el tiempo genómico, un fósil viviente, enterrado no en piedra, sino en mitocondrias. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo sobrevivió un frágil linaje materno del final de la edad de hielo, migraciones de la cultura del vaso campaniforme, revueltas pictas, colonización nórdica, fronteras romanas y cada capítulo brutal desde entonces? Porque lo que pocos comprenden es que uno de estos linajes casi desapareció por completo, pero se negó a morir. Esa negativa a desaparecer, a ser borrada por el tiempo, la guerra o el imperio, no era solo un instinto de supervivencia. Era un patrón. Un patrón genético que reaparecía una y otra vez en los lugares más inesperados, como una melodía inquietante que nunca deja de sonar. Hace 12.000 años, en Escocia, los primeros habitantes no se parecían en nada a los escoceses modernos. Si cierras los ojos e imaginas a un escocés de la antigüedad, ¿qué ves? ¿Piel clara? ¿Quizás cabello rojo fuego? ¿Canciones gaélicas resonando en la niebla? Esa imagen no solo es errónea, sino que es 10.000 años demasiado tarde. Porque el mismo primeros seres humanos recorrer la tierra que ahora llamamos Escocia, llegando tan pronto como hace 11.500 años, eran casi irreconocibles para los ojos modernos. Tenían piel marrón oscura, cabello rizado, y llamativos ojos azules. Sus rasgos no provenían de los celtas ni de los vikingos, sino de un origen mucho más antiguo, arraigado en Europa occidental prehistórica. Portadores de la firma genética de haplogrupo U5, uno de los linajes mitocondriales más antiguos conocidos en Europa. Lo sabemos no por un mito, sino por ADN antiguo, extraídos de huesos en lugares como la cueva de Kendrick en Gales.
Y se refleja en los restos mesolíticos de Orcadas y las Hébridas exteriores. Estos eran cazadores-recolectores quienes rastreaban renos. Recolectaban aves marinas y esculpieron sus vidas en los acantilados mucho antes de que existieran Stonehenge o Skara Brae. Y no llegaron en una sola oleada, sino en pulsos, siguiendo las costas y los puentes terrestres como Doggerland, que conectaba Gran Bretaña con la Europa continental hasta que fue sumergida alrededor del 6200 a.C. por un megatsunami causado por el tobogán de Storega frente a las costas de Noruega. Esa inundación ahogó un mundo, pero no borró sus genes. Más al norte, nuevos descubrimientos en el isla de Esquie, herramientas de piedra que datan de casi hace 11.000 años, sugieren que estas personas se movían rápidamente, adaptándose a terrenos difíciles, llevando historias no en palabras, sino en su ADN. Su eco genético aún pervive, apenas, en comunidades isleñas aisladas, protegidas por la geografía y ocultas por la historia. Pero lo que hace aún más misterioso este linaje es lo que sucedió después. Porque mucho antes de que los vikingos zarparan, antes de que se tallaran las piedras pictas, antes de que se hablara gaélico en un solo valle, en algún lugar de las Hébridas y las Orcadas, otra fila esperaba en silencio. Esa línea, sepultada bajo siglos de viento, piedra y silencio, no solo sobrevivió, sino que se arraigó. Mientras que la mayor parte del pasado de Gran Bretaña fue borrada y reescrita con cada nueva invasión, las Orcadas se convirtieron en algo distinto. Una cápsula del tiempo. Un faro genético que parpadea con firmeza a través de 2000 años de caos. En las Orcadas, el ADN se negó a cambiar durante 2.000 años, a diferencia de cualquier otro lugar de Gran Bretaña. En toda Escocia continental, el ADN es un palimpsesto, capas y capas de ascendencia superpuesta, desde agricultores neolíticos hasta guerreros de la Edad de Bronce, pasando por invasores vikingos y reyes normandos. Pero en las Orcadas, la historia es diferente. Estudios recientes, incluido el proyecto Orcades y investigación sobre los genes vikingos, descubrieron algo que sorprendió incluso a los científicos. Los habitantes de Orkney apenas cambiaron. Mientras el resto de las islas británicas sufría movimientos masivos de población, Orkney mostró patrones de identidad por descendencia inusualmente fuertes, lo que significa, literalmente, ellos mismos hilos ancestrales se repiten durante casi 2000 años. Desde Edad de Hierro, a través de periodo Picto, en el era vikinga, el genoma de las Orcadas conservó su cadencia ancestral. Es como si la isla se resistiera al tiempo mismo. Y, sin embargo, no se resistió al contacto. Porque cuando ellos nórdicos llegaron en el siglo IX DC no arrasaron la isla por completo, fusionados con ello. Hoy, casi 25% del acervo genético de las Orcadas su origen se remonta directamente a los colonos noruegos. Pero aquí está el giro, este ADN nórdico no sobrescribió los linajes locales. Se integró a ellos, como un dueto más que como una conquista. Y eso no es todo. En 2023, genomas picto secuenciados de las Orcadas, datado entre 300 y 900 después de Cristo, reveló algo asombroso. Estos antiguos individuos, que vivieron en el crepúsculo entre la Edad de Hierro y las invasiones vikingas, comparten sorprendente similitud genética con las poblaciones actuales en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, sugiriendo que los pictos nunca desaparecieron del todo, simplemente se convirtieron en nosotros. Orkney no olvidó. No se disolvió. Recordó. Pero la historia de las Orcadas, por extraña que parezca, nunca tuvo la intención de ser un caso aislado. Porque, al igual que las velas nórdicas salpicaban el horizonte, otra ola ya se estaba gestando. Y esta, no sería visible a simple vista, solo a través de la sangre. La sangre recuerda. Olvida a los reyes y guarda secretos. Y en el este de Escocia, en lo profundo de las sombras históricas de la antigua Pictlandia, la sangre estaba a punto de hablar. Fuerte y claro. Esa ola invisible, no llegó con espadas. Ni velas. Ni estandartes ondeando al viento. Surgió de las profundidades de la tierra,
tumba a tumba. Porque si bien los nórdicos pudieron haber labrado las costas, fue la tierra entre los ríos y las colinas, desde los profundos valles de Alba hasta las brumosas tierras altas, la que susurraba sobre un pueblo que los historiadores creían desaparecido. Se decía que los pictos se desvanecían entre la niebla, pero su sangre resuena en cada montañés. Los llamaban fantasmas pintados para la guerra, guerreros que luchaban desnudos entre la niebla, con el cuerpo marcado con tatuajes azules y la boca sellada en silencio. Pictos, como los romanos los llamaban, pictos los pintados. Eran temidos, incomprendidos y, finalmente, borrados de la historia escrita. Sin textos. Sin crónicas. Solo silencio. Pero el silencio no es ausencia. Y cuando científicos de la Universidad de Liverpool, Universidad de Aberdeen y el Instituto Wellcome Sanger recientemente analizado 2 genomas autosómicos completos y 8 secuencias de ADN mitocondrial de enterramientos pictos en toda Escocia, incluyendo los misteriosos cementerio en Lundin Links, Fife, fechado entre 300 y 900 después de Cristo, los resultados fueron asombrosos. No eran invasores lejanos. Eran lugareños. Estaban arraigados en la tierra. El ADN autosómico reveló una fuerte continuidad con los británicos de la Edad de Hierro, vinculando a los pictos directamente con grupos ancestrales de lo que hoy es Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Los llamados gente desaparecida en realidad nunca desaparecieron. Simplemente se mezclaron con la sangre de los montañeses, los habitantes de la frontera y los isleños modernos. Pero hay más. Aquel cementerio de Lundin Links, lleno de los muertos de un pueblo olvidado, no tenía ningún linaje materno común. 8 individuos. 8 firmas mitocondriales únicas, sin primos. Sin dinastías maternas. Sin clanes matriarcales. Esto desmiente teorías antiguas que los pictos transmitían el poder estrictamente por vía materna. En cambio, lo que vemos es una estructura social fluida y compleja, posiblemente más móvil, más abierta y mucho menos rígida de lo que se pensaba anteriormente. Imagínese esto, una mujer picta del siglo VII, sin parentesco con la mujer enterrada a pocos metros. Madres distintas. Clanes distintos. Sin embargo, enterradas juntas, ¿qué revela esto sobre quiénes eran? Aquí va una pregunta: si tus antepasados se tatuaban el cuerpo y luchaban en silencio contra los romanos, ¿seguirías usando tartán hoy en día o empezarías a pintarte de azul? Pero lo más extraño, todo esto coincidía con lo que esperábamos, hasta que miramos hacia el este. Porque en el corazón de Pictlandia, donde las tribus pintadas eran más fuertes, donde los soldados romanos temían marchar, el ADN dejó repentinamente de cooperar. Sin embargo, en el este de Escocia, el corazón tradicional de los pictos, el ADN contaba una historia diferente. Y esa historia fue el silencio. ¿Por qué desapareció genéticamente el Pictlandia oriental, mientras que el occidental persistió sin cambios? No tiene sentido. El este era la sede del poder picto. Fortriu, el legendario reino, se extendía desde el fiordo de Moray hasta el río Tay. Allí reinaban los reyes. Allí las batallas definieron las fronteras. Allí nombres como Bridey y Nechtan llenaban los anales, pero ¿qué pasó cuando analizamos el ADN? Nada. Comparaciones autosómicas de estudios genómicos recientes revelan un contraste asombroso. En el oeste de Escocia, a través de las Hébridas, y hacia Northumbria, Gales e Irlanda del Norte, el ADN antiguo vibra con continuidad, raíces mesolíticas, señales de la Edad del Hierro. Incluso claros rastros de genomas pictos. Pero en el este, en lo que debería haber sido el corazón genético del reino picto, ha desaparecido. Sin continuidad. Sin coincidencia. Sin pulso. ¿Por qué? Historiadores y genetistas aún intentan encontrar la respuesta. Una teoría: gran agitación política. Los reinos orientales se enfrentaban a una serie de presiones, luchas sucesorias internas, incursiones externas y la creciente influencia de Dalriada, de habla gaélica, al oeste. Otra posibilidad:
reemplazo de la población. Las capas arqueológicas muestran clara evidencia de asentamiento vikingo, reasentamiento gaélico y más tarde migración de habla escocesa a lo largo de los siglos IX al XII. Es posible que estemos ante una aniquilación genética, no por genocidio, sino por absorción. Capa tras capa de recién llegados, esposas e hijos, alianzas y matrimonios mixtos, hasta que los linajes originales se redujeron a susurros. Es una paradoja. La periferia, las costas rocosas, las islas azotadas por el viento, conservó su esencia como un antiguo tesoro, pero el núcleo oriental se disolvió en el torrente sanguíneo de la historia. Aquí va una idea descabellada: se puede ser el corazón de una civilización, y aún así no dejar huella en sus futuras generaciones. Y justo cuando ese misterio se profundiza, surge algo más. Porque los vikingos, los mismos que creíamos que habían exterminado a los pictos, no solo arrasaron y saquearon. Se quedaron. Se casaron. Se fusionaron. Y al hacerlo, dejaron tras de sí una bomba genética. Pero nadie sabía lo impactante que sería. Aquella revelación no era un mito. Era molecular, enterrada no en la tierra, sino en la sangre de los isleños que aún la portan. Porque cuando los vikingos llegaron a Escocia, no solo conquistaron sus costas, reescribieron su ADN. Entre el 780 después de Cristo y el 900 después de Cristo, los vikingos no solo saquearon, sino que reescribieron el ADN de Escocia. Cuando el primero barcos vikingos aparecieron frente a la costa de Shetland alrededor de 793 DC, Escocia entró en una era que la cambiaría para siempre. Las incursiones que comenzaron como destellos de fuego y acero pronto se convirtieron en algo mucho más profundo, una ola de asentamiento e integración que dejaron huellas permanentes en el lenguaje, la cultura e incluso el genoma humano. Y lo que revela la ciencia más reciente es asombroso. Análisis genético de Proyecto Orca desde la Universidad de Edimburgo y estudio de genes vikingos, Nature, 2020, muestra que en Orcadas, cerca de 25% del ADN moderno todavía se remonta directamente a colonos noruegos que llegó entre los siglos IX y XI, pero en el islas occidentales, las Hébridas y más allá, el panorama cambia. El ADN Y vikingo predomina, pero los linajes maternos siguen siendo mayoritariamente gaélicos. ¿Qué significa esto? La mayoría de los colonos vikingos eran hombres. Alrededor de 80% hombres, con las mujeres gaélicas forman el corazón de la próxima generación. No se trataba de simples conquistas, sino de uniones frágiles y complicadas, selladas por la supervivencia más que por el amor. La cosa se pone aún más extraña. Entre esos mismos genomas insulares, los científicos encontraron clara asimetría entre la ascendencia paterna y materna, un eco de los guerreros nórdicos que se casaban con miembros de grupos de parentesco locales, remodelando los árboles genealógicos desde dentro. La presencia vikinga no borró la identidad gaélica, se fusionó con ella, dando origen a la cultura híbrida nórdico-gaélica que aún resuena en apellidos como MacLeod, Macaulay, Gunn y Sinclair. Incluso los reyes nórdico-gaélicos de Dublín y los señores de las islas portaban esta doble herencia, parte conquistador, parte celta. Y entonces llegó la onda expansiva. Cuando los investigadores secuenciaron 442 esqueletos vikingos al otro lado de Dinamarca, Noruega, Suecia, las Orcadas y Gran Bretaña continental, descubrieron lo impensable. Estos vikingos eran genéticamente diversos, no una sola tribu, sino un mosaico. Algunos portaban eslavo, urálico, incluso Oriente Medio ascendencia. Algunos tenían rastros genéticos que los vinculaban hasta los estepa báltica y Asia Central, lo que demuestra que el mundo vikingo se extendía mucho más allá de sus fronteras heladas. Así pues, la historia que nos contaron, la de guerreros rubios de ojos azules que zarpaban de Escandinavia, es solo parcialmente cierta. La otra mitad está escrita en el código complejo y entrelazado de quienes vinieron antes y de quienes dejaron atrás. Porque al final los vikingos de Escocia no eran extranjeros, sino algo nuevo. Un pueblo de dos sangres, dos dioses y dos mundos.
Y, sin embargo, oculto dentro de esa fusión nórdico-gaélica, los científicos encontraron algo que no tenía ningún sentido, un fragmento de ADN que no coincidía, cualquier vikingo linaje conocido por la ciencia. Pero un gen oculto no encajaba con ningún patrón vikingo, provenía de miles de kilómetros de distancia. Y cuando los científicos siguieron ese rastro, no llegaron a Escandinavia. Ni siquiera a Europa. Aterrizaron en el desierto. El 1% de los escoceses porta ADN sahariano y bereber. Sí, el Sáhara está en Escocia. Suena imposible. Como algo salido de una pesadilla histórica. Pero cuando los investigadores mapearon miles de genomas escoceses modernos, surgió una extraña anomalía. Un susurro en el código. Rastros de haplogrupos M81 y U6, linajes más comunes en poblaciones bereberes, tuareg y saharianas de África del norteño nórdico. No celta. Sahariano. No se trata solo de errores estadísticos. Son hilos ancestrales reales, transmitidos de generación en generación, ocultos bajo apellidos como MacDonald, McRae y Stewart. No aparecen en tu árbol genealógico. Aparecen en tus células. ¿Cómo llegó la sangre sahariana a las tierras altas? Parte de la respuesta reside en el Muro de Adriano, construida por los romanos alrededor de 122 DC para separar Britania del norte tribal. Los registros históricos y los hallazgos arqueológicos confirman que el Imperio Romano desplegó tropas auxiliares del norte de África, incluido numidios, moros y bereberes, para proteger la frontera. Algunos estaban destinados en Cumbria y Northumberland en la actualidad y con el tiempo, quizás se desplazaron más al norte, no como soldados, sino como colonos. Hombres que se casaron, criaron hijos y desaparecieron de los registros históricos, pero no del genoma. Y luego está el arco argumental más largo, rutas comerciales mediterráneas, que se extiende desde Cartago hasta Londinium, la cola occidental de la ruta de la seda, culminando en puertos romanos como Masalia y Cádiz, donde mercancías y personas cruzaban el mar y recorrían los canales del imperio. Los romanos trajeron aceite de oliva, vino, vidrio y, a veces, genes. Un susurro de África en una colina lluviosa de Pertzire. Estos linajes son casi culturalmente invisibles sin monumentos. Sin sagas. Sin nombres. Pero los genetistas los encontraron de todos modos, en los huesos de los escoceses modernos, codificados como canciones olvidadas. Lo curioso es que la mayoría de los escoceses ni siquiera saben que llevan consigo esta herencia. No cambia su forma de hablar, ni de vestir, ni de rezar. Pero cambia lo que creíamos saber sobre quién pertenece y quién siempre estuvo aquí. Permítanme, pues, hacerles una pregunta curiosa: si una gota del Sáhara corre por tus venas, ¿sigues siendo solo un montañés, o algo mucho más antiguo? Entonces, ¿quién es verdaderamente escocés? La respuesta reside en los reinos, no en los condados. ¿Y esos reinos? Nunca desaparecieron del todo. Simplemente se deslizaron bajo tierra, en la sangre, en los huesos, en la mismísima esencia, arquitectura de nuestros cromosomas. La Escocia medieval nunca borró sus mapas, los codificó en tus genes. Durante siglos, los historiadores creyeron que los antiguos reinos escoceses se disolvieron en una sola nación unificada. Pero el ADN dice lo contrario. En un estudio histórico realizado por Universidad de Edimburgo y el Centro Wellcome Trust de Genética Humana, descubrieron los científicos 6 grupos genéticos distintos aún presentes en el escocés moderno actual: las fronteras, el noreste, el suroeste, las hébridas, las orcadas y las setlan. Estos grupos alinearse casi a la perfección con las fronteras de un reino medieval. Que quede claro. Las antiguas fronteras, Strathclyde, Dalriada, Pictland, el condado nórdico, la frontera de Galloway, ya no aparecen en los mapas. Pero ellos aún existen en la sangre, a pesar de la guerra, el hambre, la religión, los cambios lingüísticos, incluso los imperios. El ADN no se inmutó.
En más de 1,000 años la movilidad entre estas regiones se mantuvo asombrosamente bajo. Los isleños se casaron con isleños. Los montañeses permanecieron en sus valles. ¿El resultado? Las señales genéticas de reinos formados en el siglo VI después de Cristo son aún visibles en personas examinadas en la década de 2020. Eso no es patrimonio. Eso es herencia. Incluso coinciden ecos lingüísticos y culturales. Orcadas y Setlan. Las raíces nórdicas persisten en el dialecto y las tradiciones orales. En las Hébridas, música gaélica, ritos funerarios y costumbres de nombres portar el inconfundible legado de Dalriada. Mientras tanto, fronteras hablar con un tono moldeado por la cultura fronteriza de Strathclyde. En parte britónica, en parte anglosajona. Este fenómeno no es exclusivo de Escocia. Estudios como Leslie y otros, Nature, 2015, mapeó la estructura genética a pequeña escala de las Islas Británicas, revelando antiguas poblaciones localizadas en toda Gran Bretaña. Pero el caso de Escocia es más extremo. El aislamiento, por mar, por montaña, por clan, impuso sus propias leyes de herencia. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. En estas zonas remotas, donde los linajes se replegaban sobre sí mismos, los genes no solo conservaban la memoria, comenzó a mutar, comenzaron a aflorar trastornos raros, rasgos únicos y señales ancestrales peculiares. Algunas hermosas, otras trágicas, todas misteriosas. Y en esas islas remotas, el aislamiento convertiría los secretos en mutaciones. Y algunos de esos secretos, perseguirían a los linajes durante siglos. En las islas Shetland y Orkney, las enfermedades raras se dispararon y revelaron claves médicas globales. En las gélidas aguas del Mar del Norte, donde los vientos aúllan sin cesar, viven comunidades aisladas desde hace más de 1000 años. Y en estas pequeñas poblaciones muy unidas, la genética se rige por otras normas. Se llama el efecto fundador cuando un pequeño grupo se asienta en un lugar, sus peculiaridades genéticas, por muy raras que sean, se magnifican con el tiempo. A través de siglos de matrimonios mixtos, guerras, hambrunas y simple supervivencia, estas peculiaridades se convierten en patrones. Y en Shetland y Orcadas, los patrones se convirtieron en mutaciones. El proyecto Viking Genes, uno de los estudios médico-genéticos más ambiciosos jamás realizados en Escocia, descubrió más de 50 variantes genéticas ultrarraras, se encuentran casi exclusivamente en estas islas. Muchas de estas variantes no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Algunos son neutrales. Otros son peligrosos. En Balsai, en una remota isla de Shetland conocida como la Isla Bonita, los investigadores descubrieron que 1 de cada 40 residentes porta una mutación rara del gen BRCA2. La misma mutación que aumenta el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Para ponerlo en perspectiva, eso es 16 veces superior a la media del Reino Unido. Es una cifra aterradora. Pero también es una mina de oro para la ciencia. Porque en estas poblaciones aisladas, no solo se rastrean los genes, sino que observa la evolución a cámara lenta. Se puede observar cómo se propagan las enfermedades, cómo se forma la resiliencia, cómo la mutación silenciosa de un antepasado repercute a través de las generaciones como un fantasma. Esta es la doble cara del aislamiento genético. Preserva la historia, pero a veces, también preserva la tragedia. Y sin embargo, estas mismas mutaciones que pueden dañar el organismo también iluminan el camino hacia la medicina del futuro. Terapias génicas, intervenciones tempranas, incluso el descubrimiento de nuevos fármacos, todo comienza con patrones como los encontrados en Orkney, en Shetland, en sangre que debería haber permanecido anónima. Pero aún hay un giro más. Porque cuando los escoceses abandonaron estas islas, en busca del comercio, de la libertad, de un futuro, llevaron consigo esas mutaciones. No se desvanecieron con las olas. Cuando los escoceses navegaron hacia el Nuevo Mundo, llevaron consigo sus genes singulares y los dispersaron por todos los continentes. Pero disperso no significa olvidado. Los grupos escoceses dieron origen a los Apalaches. Los fundadores de las Orcadas construyeron comunidades en Canadá.
Sus genes cruzaron océanos. Lo que comenzó en los valles y las islas, esos antiguos linajes forjados por el aislamiento, la conquista y la resistencia, no se quedó en Escocia. Se expandió con fuerza. Hoy, más de 30 millones de personas en todo el mundo afirman tener ascendencia escocesa. Y muchos de ellos la tienen. Nunca pisé Escocia, pero su sangre recuerda. La señal genética es clara. El marcador R1b, L21, un antiguo haplogrupo del cromosoma y profundamente ligado a la Gran Bretaña celta y a las regiones de habla gaélica, aparece con fuerza en todo el mundo, los Apalaches. Nueva Escocia, Nueva Zelanda y las praderas canadienses, no son solo apellidos ni historias. Son huellas cromosómicas, lo que demuestra un eco genético masivo que se extiende por todo el mundo. En el siglos XVIII y X oleadas de montañeses y habitantes de las tierras bajas partieron. Algunos eran despejados por la fuerza, víctimas de las expulsiones de las tierras altas. Otros se marcharon por elección o por necesidad, en busca de la libertad, la tierra o la supervivencia. Migraciones escocesas irlandesas en particular, fusionaron múltiples linajes, gaélicos de las tierras altas, escoceses de las tierras bajas, ecos nórdicos de las Orcadas, e incluso restos de ascendencia picta. Lo que crearon en el tierras altas de los Apalaches, el comunidades del Ulster y marítimas canadienses no era una copia de Escocia, sino una nueva versión de ella. En las canciones se quedaron. El tartanes adaptados, incluso el apellidos tenían un peso ancestral, nombres como MacLeod, Sinclair, Campbell. Algunos aún ocultan ADN de colonos vikingos, otros de jefes pictos olvidados en Nueva Escocia. Las comunidades de habla gaélica de Cabo Bretón todavía recitan versos transmitidos de generación en generación. 300 años en las Carolinas y Tennessee, los estudios muestran focos de continuidad genética son tan fuertes que se corresponden casi exactamente con las oleadas migratorias basadas en clanes del siglo XVIII. Y aquí viene lo más extraño. Muchos de los que portan este ADN hoy en día desconocen su origen. Han perdido el idioma, las faldas escocesas, las colinas, pero no la memoria escrita en sus células. Pero la historia más curiosa sobre el ADN aún yace bajo nuestros pies, en los escoceses que viven hoy en día. Esa historia nunca estuvo destinada a permanecer oculta para siempre. Preguntaste, ¿por qué el ADN escocés es tan extraño? La respuesta es, porque se niega a la simplicidad. Desde las tierras altas hasta las Hébridas, desde las Orcadas hasta la frontera con Escocia, no existe un origen puro. No hay una sola conquista, ni una tribu pura, ni un linaje ininterrumpido. Cada escocés y escocesa lleva consigo una palimpsesto, un manuscrito complejo que narra migraciones, invasiones, aislamientos y uniones. ¿Celta? Sí. ¿Vikingo? Sí. ¿Picto? Sí. ¿Bereber? Tal vez. Pero ninguno de estos relatos es independiente. Los genetistas ahora coinciden, no existe una línea puramente celta, ni puramente vikinga, ni puramente picta, en Escocia. Solo hay fusión. Solo hay complejidad, un genoma tejido con todos los hilos que alguna vez tocaron estas islas, las madres mesolíticas, los gaélicos irlandeses, los invasores nórdicos, los auxiliares romanos, incluso los susurros arianos. Y esos hilos aún se entrelazan hoy. Esa complejidad no es una maldición, sino un don. Porque vivir en ese laboratorio es Generación Escocia, un proyecto de investigación basado en más de 30.000 voluntarios. Cada uno ofrece su ADN, datos de salud e historias. Con ese mosaico, los científicos ya descubriendo nuevos genes de enfermedades, comprender enfermedades raras, estudiar las respuestas a los fármacos. Algunos de los avances médicos más importantes del mundo podrían surgir de estos linajes escoceses, linajes que en su día se consideraron demasiado diversos para analizarlos. Piénsalo, un ADN que antes considerabas caótico podría ser la clave para curar la enfermedad del mañana. La identidad también tiene su recompensa. Puedes considerarte de las tierras altas, de las tierras bajas, gaélico,
vikingo o picto. Pero tu identidad, la verdadera identidad, está más viva que cualquier etiqueta. Es una mezcla dinámica, es memoria y mutación, movimiento y raíz. Es ser a la vez vagabundo e isleño, cautivo y conquistador, extranjero y nativo. Así que aquí va una pregunta sencilla: si tu ADN es más historia que norma, ¿te aferrarías a una sola herencia o celebrarías toda la epopeya? Si te apasionan las historias perdidas y los misterios genéticos, suscríbete para descubrir más historias ocultas. Porque el genoma más extraño de la Tierra podría ser el tuyo.